Hola, ¿qué tal? Estamos en un programa de Cambio en el Debate. En esta ocasión, estamos haciendo presencia en lugar de Javier López, quien le toca esta emisión de este día. Sin embargo, está enfermo y no pudo venir. En esta ocasión tenemos como invitado especial a Fidel Calderón Torreblanca, quien fue líder de la fracción parlamentaria del PRD y actual presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Buenos días. Buenos días, Samuel. Buenos días a Cambio. Bien, pues iniciamos con una cuestión, diría básica. Dentro del Congreso hay la percepción de que, o cuando menos para algunos que estamos afuera, que fue un año, el primer año de esta legislatura, fue un año muy complicado, de muchos conflictos internos, muchos conflictos al exterior, y no se pusieron de acuerdo en avanzar en una agenda legislativa que fuera muy productiva. Hay quienes dicen que el hecho de la reestructuración, refinanciamiento y contratación de deuda pública basta para decir que fue un trabajo productivo y sobre todo sentar las bases para recomponer las finanzas públicas. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, efectivamente el 2012 fue un año de muchas circunstancias políticas que complicaron o hicieron más difícil la construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas en Michoacán, entre los partidos políticos que integran el Congreso del Estado, incluso entre los propios poderes públicos. ¿Cuáles son esas circunstancias? Bueno, hubo un cambio en los poderes, en el poder ejecutivo. Inició un gobierno, un nuevo partido político distinto al que gobernó los últimos 10 años, y eso en la cultura de la política mexicana siempre es motivo de una serie de acontecimientos que dificultan la construcción de acuerdos. Esa es una circunstancia que yo veo con claridad, que esa alternancia en la titularidad del Poder Ejecutivo trajo como consecuencia circunstancias que complicaron los acuerdos. Al interior del Congreso no hay ningún partido político que por sí mismo pueda construir la mayoría para tomar decisiones, es decir, no tiene nadie la mitad más uno de los diputados en el Congreso, sino que tiene que construirse acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Fue también el primer año de esta 72ª legislatura, y en ese primer año yo lo que destacaría es que se puso a andar el engranaje del Congreso del Estado. ¿A qué me refiero? Pudimos integrar mediante la construcción de acuerdos, integramos 33 comisiones y comités, específicamente fueron 28 comisiones de dictamen y 5 comités que tienen que ver con asuntos internos del propio Congreso. Integramos los principales órganos de gobierno del Congreso de Michoacán, como es la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva. Construimos entre todos una agenda legislativa para los 3 años, 7 meses que durará esta legislatura. Tenemos una agenda legislativa ya en el poder, en el Congreso del Estado de Michoacán, y trabajamos respecto de varias de las iniciativas y los lineamientos que están plasmados en esa agenda. Sin duda que pudo haber sido un mejor año legislativo el primero, pero repito, yo creo que todas estas circunstancias, la alternancia en el Poder Ejecutivo, el primer año de la propia legislatura y que había que construir todo este engranaje, es lo que llevó a hacer lo que se hizo, que fue lo que más se pudo. Yo no lo vería tampoco como un resultado negativo, y en todo caso lo que esperamos en este segundo año legislativo es que podamos avanzar más rápido, y nosotros sentamos esa posibilidad primero en que en el arranque de este año legislativo, de este segundo año legislativo, los 6 partidos políticos que integran el Congreso manifestaron en sus exposiciones que en este año hay que construir acuerdos, que todos tienen la disposición
construir esos acuerdos. Algunos llamaron un acuerdo por Michoacán, otros le dijeron una agenda común, otros dijeron una agenda 2030, cada quien lo llamó a su manera, pero todos se referían a lo mismo. Sentémonos, identifiquemos temas de coincidencias, plasmémoslos en un documento y trabajemos inmediatamente en ello. Ese mismo día, al concluir la sesión solemne, el gobernador expresó que desde su punto de vista el 2013 era el año de los acuerdos en Michoacán, de tal suerte que yo estoy viendo un contexto político diferente al del 2012 y que efectivamente este puede ser el año de los acuerdos, y eso nos alienta mucho para que desde la presidencia del Honorable Congreso del Estado podamos sumarnos a esta voz que han dicho todos los partidos que están ahí representados y podamos efectivamente hacer que las cosas sucedan. Dos cosas. ¿De qué grandes acuerdos estaríamos hablando en el 2013? ¿Cuáles son los 5 grandes acuerdos o acuerdos importantes? Y la otra, a mí me queda claro que el 2013 es el año en donde hay mucho por hacer y se tiene mucho que hacer. Es decir, no hay una elección a la vista, todavía se puede trabajar sin mucho tinte partidista, es decir, por el desarrollo de Michoacán, pero creo que es un año clave para este gobierno, para esta legislatura. Bueno, efectivamente, me faltó mencionar otra circunstancia que tú has referido, que estuvo en el contexto de las dificultades del año pasado para construir acuerdos, que fue el propio proceso electoral federal. Tuvimos una elección de diputados federales, senadores y presidente de la República, que pues obviamente los partidos políticos en campaña, cuando esto sucede, no se facilita la construcción de acuerdos. Esa fue otra circunstancia efectivamente que dificultó la construcción de acuerdos, pero como tú bien dices, en el 2013 no hay proceso electoral ni federal ni local en Michoacán, y será hasta el 2015 que sea el proceso constitucional local en Michoacán. Desde mediados, digamos, el segundo semestre del 2014, seguramente iniciarán algunas actividades de precampaña, etcétera, pero tenemos este año, el 2013. Yo diría que es el único año que tenemos para avanzar. Si no logramos construir acuerdos y avanzar en este 2013, difícilmente lo haremos después, porque el segundo semestre del 2014 es de precampañas y el 2015 ya es de elección local en Michoacán. ¿Cuáles son los temas que podemos avanzar? Bueno, se han enunciado varios por parte de los 6 partidos que están al interior del Congreso. El propio gobernador también en sus posicionamientos políticos ha identificado algunos. No quisiera yo ser omiso, pero sin duda que lo más importante, cuando menos esa es mi visión, es que este periodo tan corto de gobierno pueda sentar las bases para acomodar varias cosas y poder regresar a la normalidad constitucional a partir del 2015, con periodos de 6 años para el Poder Ejecutivo y con 2 periodos de ayuntamientos, cada uno de 3 años, y 2 legislaturas también cada una de 3 años. Si sentamos las bases en materia de las finanzas públicas, en materia de desarrollo social, en materia de desarrollo del campo, en materia de educación, que es un asunto trascendental en la circunstancia michoacana, vamos a poder tener mejores condiciones en los próximos periodos constitucionales. Pero yo diría, aprovechemos este tiempo para, en una especie de etapa de transición, sentar las bases de lo que debe de ser un nuevo Michoacán. Bueno, y en ese sentido, pues hay que ver que el Congreso es una de las partes medulares en cuestión de marco jurídico, de sentar esas bases jurídicas. Sin embargo, parece ser que el gobierno, el poder del Ejecutivo con el poder legislativo, sobre todo con una parte que representa la oposición, el PRD sobre todo, y teniendo un gobierno
del Estado priista, pero lógicamente que no ha sido tan fácil avanzar, sobre todo por las acusaciones iniciales del gobierno priista, de Fausto Vallejo Figueroa, en el sentido de que su antecesor, la administración de su antecesor, dejó unas finanzas públicas endebles. Creo que eso también no logra que se avance, y ya se rebasó eso, están en otra etapa o sigue todavía esa puja. Bueno, yo creo que hoy hay conciencia en todos los michoacanos y las michoacanas de que el problema de las finanzas públicas no es exclusivo de Michoacán, sino que es un problema estructural que tienen todos los estados de la República, que tienen todos los ayuntamientos del país y que padece el propio gobierno federal. Hoy es un debate nacional, ha sido tema de análisis y discusión al interior de la Conferencia Nacional de Gobernadores, ha sido tema de análisis y discusión al interior de las asociaciones de presidentes municipales que hay a nivel nacional, ha sido tema de análisis y discusión del propio presidente de la República y de su secretario de Hacienda. Es tema de análisis y discusión hoy en el Congreso de la Unión, en donde están buscando legislar para establecer nuevas formas que permitan a los estados y municipios sí contraer deuda pública, pero hacerlo de la manera más responsable posible. Es decir, hoy queda claro que no es un problema de Michoacán, que no es un problema de quienes administraron o administran la cosa pública en Michoacán, sino que es estructural, porque lo mismo pasa en Jalisco, que en el Estado de México, que en Nuevo León, que en Baja California, etcétera, etcétera. Con esa visión que hoy se da en el debate nacional como un problema nacional, yo creo que podemos encontrar soluciones todos juntos. Ha habido propuestas desde las que simplemente dicen pues que se rescate a los estados y municipios, porque todos tienen esa dificultad. Ya contestó el secretario de Hacienda diciendo no habrá rescate a estados y municipios. Ahora habrá que ver a qué se refieren unos, los que piden rescate, a qué se refieren con rescate y a qué se refiere el secretario de Hacienda con rescate cuando dice no habrá rescate. Yo creo que debemos de ser en temas tan específicos como estos muy claros en qué es lo que se requiere. Mi punto de vista particular y mi posición, para no usar estos términos de rescate o no, lo que tenemos que hacer es modificar nuestras leyes para replantear una distribución más equitativa de los ingresos que vía impuestos recauda el Estado mexicano. Algunos los recauda directamente la Federación, otros los recaudan los estados y los municipios, ya sean impuestos propios o ya sean impuestos que a través de los convenios recaudan a nombre de la Federación. Pero finalmente la bolsa general que llega a las instancias federales es repartida, a mi juicio, regresa a los estados y municipios, a mi juicio, de una manera inequitativa, porque solamente el 20% de ese recurso regresa a los estados y municipios y el 80% se queda en la administración central. Yo creo que el sistema hacendario y fiscal de nuestro país no está acorde a lo que establece la Constitución de que somos un país federalista y por lo tanto debiera de dársele más, ese federalismo se debería de reflejar también en la distribución de los recursos públicos, porque como se hace la distribución, que el 80% se cae en el centro, parecemos un país centralista y la Constitución no dice eso. Es un debate que se dio hace siglos en nuestro país y que ya hubo una definición. Entonces a mí me parece que más que rescate o no rescate de los estados y municipios, debemos de ir a transformar las leyes y la Constitución para que haya una nueva forma de distribuir esos recursos. Yo coincido con quienes dicen que un peso en un ayuntamiento o en un estado puede aplicarse con mejores resultados
que desde el centro del país. Bueno, en ese sentido, de los señalamientos que te hablaba yo de las administraciones, las últimas dos de origen perredista, en su momento el exgobernador Leonel Godoy Rangel dijo que había un linchamiento mediático y bueno, yo te diría que si ya se rebasó esa fase. Yo no quisiera entrar a ese o regresar a esa circunstancia y ese contexto, a esa visión del problema de Michoacán. Yo repito, ese no es el problema de Michoacán. Ese no es el problema de Michoacán. No tiene que ver con cómo lo hicieron o lo dejaron de hacer unos y otros, o cómo lo están haciendo o dejando de hacer los que hoy están. Ese no es el punto. El punto tiene que ver con un problema estructural del país. Y yo creo que debemos de despejar ya todo eso que al calor de la campaña federal del año pasado sucedió aquí en el estado. Dejémoslo de lado y atendamos los temas de fondo. A mí me parece que esa es la única forma de salir adelante. En ese problema hay cosas que se pueden resolver en el ámbito de competencia de las autoridades locales en Michoacán y hay otras que se tendrán que resolver en el ámbito de competencia de las autoridades federales. Pero aún en esas, en las que les compete a las autoridades federales, los michoacanos podemos hacer propuestas. Ejemplo, respecto de modificaciones a nuestro sistema tributario y de coordinación fiscal. El Congreso local, el Congreso de Michoacán, tiene atribuciones para iniciar leyes ante el Congreso de la Unión. Podríamos, por ejemplo, en el Congreso local, construir una iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para presentarla de manera unánime todo el Congreso de Michoacán en el Congreso de la Unión. Una iniciativa de reforma que promueva esto que estoy diciendo, una mejor distribución más equitativa. Entonces, es decir, aún en la competencia, dentro de la competencia de la esfera federal, las autoridades locales, los poderes locales podemos sí iniciar procesos legislativos en este caso que tendrán que desahogarse y recaerles una resolución o un acuerdo en el Congreso de la Unión. Pero hay otros asuntos que tienen que ver con nuestra competencia local. El tema, por ejemplo, de distribuir internamente el gasto. En dónde se debe de gastar más o dónde se debe de aplicar más el recurso que ya tiene Michoacán. El poco o mucho o regular recurso, como cada quien lo quiera ver, pero cómo se debe de aplicar. Se debe de seguir aplicando en las proporciones que hoy se hace hacia los distintos sectores de la administración pública o debe de haber una modificación. Se deben de seguir haciendo más obesas las instituciones o debe de haber una actitud de todos los poderes y de todas las instituciones para adelgazar su gasto corriente. Muchas de ese tipo de cosas que podemos decidir aquí en el Estado y que tenemos que abordar. Regresando un poco al Congreso del Estado, podemos decir que efectivamente que ahorita se plantea que va a haber ya grandes acuerdos. ¿Cuál sería el primero? Si es que en lo inmediato. Yo estimo que a partir del posicionamiento que dieron los partidos el 15 de enero, podríamos ya empezar a tratar de aterrizar, de plasmar en papel esas ideas, a ordenarlas, a identificar las coincidencias y a poder establecer tiempos y mecánicas para que las cosas sucedan. Es complejo, se dice más fácil que hacerlo, y además no hay que decirlo mucho porque luego no se hace. Entonces yo más bien esperaría que las cosas reposaran. Ahorita estamos en espera de que el gobernador rinda ante el Congreso del Estado su informe de gobierno.
en términos de lo que establece la Constitución, y yo creo que con ese acto se cierra un ciclo de esta circunstancia política de Michoacán, y se abrirá inmediatamente después, ese mismo día, uno nuevo, y entonces es donde... ¿No más institucional? Donde podrán, espero, suceder las cosas. Pues se abrirá un nuevo ciclo que estará despojado de todo lo que tuvimos el año pasado. Ok. Finalmente, la cuestión interna de tu fracción parlamentaria, digamos, tuvo un conflicto, se separaron dos gentes finalmente, ya estás, la fracción ya está compacta, sin embargo, ya no tendrán más movimientos al interior. ¿Crees que bastará lo que pasó para que ya no se muevan más, se enturbien las aguas? Bueno, yo creo que yo no sobredimensionaría, ni lo estás haciendo tú, el asunto. Son cosas muy comunes en los congresos. No es la primera vez que sucede algo así. Estoy convencido que no será la última. No sucede solo en el PRD, ha sucedido, tú lo has visto, en el PAN, en el PRI, etcétera. No sucede solo en el Congreso de Michoacán, sucede en todos los congresos, incluido el Congreso de la Unión. Es parte de la dinámica de los órganos, en este caso de los poderes colegiados, como es el Poder Legislativo, en donde 40 individuos, cada uno con su propia forma de ver las cosas y de tomar decisiones, asume con responsabilidad la conducta pública que cree más conveniente. Entonces, no es la primera legislatura, repito, que sucede, y pues el Congreso está funcionando perfectamente bien y las cosas seguirán adelante. Bueno, podemos concluir de que este año 2013 será digamos, el año realmente de la actual legislatura y del actual gobierno del Estado. Realmente un año que tiene que ser de trabajo, de acuerdos primero, de trabajo, pero de resultados más tangibles, porque creo que no habrá más tiempo para eso. Así es, y eso es lo que esperamos. Hay una, a mi juicio, afortunada coincidencia con esta honrosa responsabilidad que mis compañeros de legislatura me concedieron, y pues esperamos que el balance al final del año legislativo sea en los términos que aquí hemos mencionado y que sea muy positivo. La relación yo creo que la palpas más ahorita, como presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, más directamente. ¿Cuál es la relación del legislativo con el ejecutivo y cómo ves la disposición del propio gobernador Fausto Vallejo Figueroa para llegar a esos grandes acuerdos como un gran elector priista en decisiones que pueden ser determinantes? Bueno, yo he escuchado del gobernador Vallejo expresiones políticas que evidencian que hay voluntad de construir acuerdos con los otros poderes y con todas las fuerzas políticas de Michoacán. Pues bien, Fidel, pues estaremos pendientes de lo que suceda en este año, y creo que tendremos que ver una legislatura más hiperactiva y sin mucho déficit de atención, yo diría. Sin duda alguna así será. Bien, pues terminamos, cambian el debate y estaremos pendientes.